Apenas hemos conocido, Dios nos ha permitido, Dios ha concedido el tiempo, también nos ha concedido el conocimiento de ir a algunos asuntos previos acerca de lo que es la ley de Dios. Nos ha permitido observar lo que es su ley en sus aspectos, en sus usos, en sus características. Hemos visto su importancia. Hemos sido llevados a entender lo que es la obediencia y el amor por sus ordenanzas. Pero además de esto hemos visto otros asuntos que nos llevan a el lugar a donde hoy estaremos postrados. Quiero recordarles que el pueblo de Israel fue sacado de una tierra de esclavitud, de pecado, donde no podían, donde se les prohibía adorar a Dios, donde no conocían a Dios. Ahora han sido llevados por el desierto a un lugar. El Señor los coloca en un lugar. Y este lugar es al pie del monte Sinaí. Hermanos, era un pueblo con toda la ignorancia de Dios. Era un pueblo alejado de toda ley de Dios. Si no conocían a Dios, menos su ley. Así que tienen que ser llevados y puestos en ese lugar, porque Dios ha de decir muchas cosas. Así que permítanme insinuarles a ustedes que tomemos de la mano a ese pueblo hoy. Y al igual que él, nos pongamos al pie del monte Sinaí, listos para oír su voz. También entender la manera en que, como ellos debían presentarse, nosotros lo debemos hacer. Que debemos estar muy atentos a lo que Dios dice. Y sobre todas las cosas, quiero que usted, hermano, esté muy atento, porque hablamos sobre el prefacio, sobre el prólogo, sobre el antes de recibir los mandamientos. Y podamos entender que Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Entonces, bajo estos puntos que les he enumerado, vamos a mirar lo que tenemos que entender al estar al pie del monte Sinaí. Yo sé que es difícil para usted, pero haga un esfuerzo y piense esto, que es muy importante considerar ese prefacio a los 10 mandamientos, porque esas serán las razones que le van a dar mucha fuerza al entendimiento que vendrá en los postreros tiempos, donde el Señor nos permita seguir estudiando, seguir allegándonos a los mandamientos. Porque estas palabras no las habló hombre alguno. Estas palabras fueron dichas por Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Esas palabras truenan al oído del pueblo. Yo soy Jehová tu Dios. Palabras que no fueron dichos o no fueron expuestas por ninguno. Dios no autorizó a ninguno que hablara esas palabras, ni siquiera usó la voz de sus profetas.
fue Dios mismo. Él habló en persona en el monte. Así que la forma en que Dios haya utilizado, Él haya usado para comunicarse, fue tan clara que el pueblo lo consideró, que era Dios mismo quien les hablaba. Yo espero, hermanos, que usted y yo también estemos atentos a esto. Porque quizá usted dice, bueno, allá el pueblo estaba al pie del monte y estaban escuchando la voz de Dios. Quiera el Señor que este instrumento que hoy está hablándoles a ustedes pueda decir lo mismo que dijo el Señor. No más allá, no más acá. Cuando el Señor estaba hablando en el monte, ¿qué estaba manifestando Dios con esa forma de expresarse al pueblo? Él estaba expresando que Él es Dios soberano y que como Dios Él tiene toda la autoridad, que como Dios Él tiene todo el derecho a decretar, a gobernar. El profeta Isaías lo describe de la siguiente manera en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Y escuchen, y fuera de mí no hay Dios. Como Dios eterno, como Dios que es inmutable y todopoderoso, siendo Dios sobre todas las cosas, habló como legislador usando palabras de soberana sabiduría, porque ¿de dónde proviene la sabiduría si no es de Él? Él es sabiduría y todo lo que proviene de Él es sabio. Pablo lo reconoció así diciéndole a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 17. Dice: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Él es el dueño de la sabiduría. Y está sumamente capacitado e idóneo como legislador. ¿Quién como Él para promulgar la ley? ¿Quién como Él? Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Dios tiene el poder supremo en su mano. Él da la existencia a todo y como creador del hombre es el más apropiado para darle las leyes al hombre. Este pueblo debería reconocerle como Dios, pues si ustedes ya están enterados, habían estado esclavos en Egipto por más de 400 años. Díganme ustedes, en 400 años, ¿qué huella del Señor había quedado en la generación? Esto es más o menos lo que tiende a pasar en nuestros días. Cuando las cosas del Señor se han ido retirando paulatinamente desde los lugares más elementales, donde ya no se quiere conocer a Dios y se quiere traer a generaciones donde ya no se tenga memoria del Señor. Pero aquí hay un remanente que ha de conservar la memoria, las palabras del Señor, y esa es su iglesia. Esos somos usted y yo, hermano. Esta gente habían quedado sin esa palabra. Y es más, no tenían tiempo para pensar en cosas como estas. Pues cuando Moisés fue enviado a sacarlos de Egipto, recuerdan ustedes que el faraón endureció su mano y prohibió absolutamente que este pueblo se comunicara con un Dios, dijo él, que no conozco. Y pues el pueblo igual, o sea, estaban en igualdad de condiciones. Ni Faraón lo conocía, ni el pueblo lo conocía. Pero aparte de hallarse en una esclavitud física como es la que nos
describe el libro de Éxodo, pues también tenían una esclavitud espiritual. ¿A qué era que estaban siendo llevados ellos? Sino a mirar todo ese mundo de idolatría que los estaba rodeando. Eso fue lo que aprendieron. Así se levantaron. El pastor Jorge nos decía hace unos días atrás, en una charla informal que teníamos con algunos hombres, él nos decía: los pastores que hoy hay en Cuba nacieron bajo el régimen del comunismo y no saben otra cosa sino eso. Eso es todo lo que conocen. Y estamos hablando de hombres de 30, 40 años. Hermanos, un pueblo por más de 400 años, ¿qué huella del Señor podría tener? ¿Y qué era lo que estaba mirando? ¿Qué era lo que hacía? ¿Cuál era su práctica? Pues todo lo pecaminoso que una nación que un imperio entonces como Egipto tenía. Así que ahora el Señor los coloca al pie del monte Sinaí y allí los coloca listos para recibir su cédula para constituirse como nación. Y la cédula que Él les iba a dar tenía que estar regida bajo unas ordenanzas, unos mandatos que el Señor dio. Recordemos, una ley civil, una ley moral y una ley ceremonial. Gracias. Entonces allí ellos tenían que aprender esto. Son nuevas cosas. El Señor, y eso no lo dudamos, es el hacedor, el creador de todo. Así que como tal, Él toma la iniciativa para establecer un pacto con el pueblo. Y esto nos da una enseñanza, ¿saben? Que en todas nuestras relaciones con Dios es Él quien toma la iniciativa. Su gracia soberana nos toma la delantera con las bendiciones de su bondad. Y todo nuestro bienestar se debe no a que nosotros hayamos conocido a Dios, sino que Él nos conoció primero. Díganme ustedes, y voy a estar continuamente haciendo esa analogía con ustedes. Díganme ustedes, este pueblo, el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, ¿qué conocimiento tenían de Dios y cómo quisieran tener ese conocimiento de Dios si no sabían quién era? Igual nosotros, hermanos, cuando anduvimos en medio de las dificultades de estar sin el Señor, no le conocíamos, ni mucho menos queríamos tener comunión con Él. Todo fue por su gracia. Todo fue por su ordenanza soberana que ocurrió. Así con este pueblo de Israel como con nosotros. Dios ha tenido misericordia, tuvo misericordia de ese pueblo, la tiene de nosotros hoy. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, recordando esto, dice en Gálatas capítulo 4, versículo 9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, dice el apóstol, o más bien, siendo conocidos por Dios, porque vuelvo y reitero, no fue que nosotros buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Fue Dios quien nos conoció primero y como obra de su misericordia, no solo libró a su pueblo de la esclavitud física en la que se encontraban, sino de la esclavitud espiritual a la que estaban siendo sometidos en una tierra llena de idolatría y de pecado. Pues así como a ellos, el Señor también nos libertó a nosotros de esa servidumbre espiritual. Por lo tanto, estamos obligados a tenerle como nuestro único Dios y a guardar sus mandamientos. Y quiero repetir eso, hermano, porque quizá usted se me distrajo. Por lo tanto, por esas razones, estamos obligados a tenerle como nuestro único Dios y a guardar sus mandamientos. Pero bien, hermanos, este pueblo ha llegado al pie del monte. Vienen en un desierto.
Vienen inclusive haciendo señalamientos. Vienen inconformes porque creen ellos que es Moisés el que se revistió de liderazgo y ahora fue él el que los sacó y los llevó allí, habiendo visto tantas cosas tan maravillosas que Dios les mostró, pero ahora Dios los pone en el monte. Yo me imagino ropas sucias, caras sucias, en fin. ¿Cómo deberían presentarse este pueblo delante del Señor? ¿Igual como llegaron? No. Dios exigió algo. Y nuestro segundo punto, ellos deberían santificarse. En Éxodo, así que tenemos que volvernos un capítulo antes, hermanos, porque estamos hablando de un prefacio. Entonces volvámonos a unos versículos antes y en Éxodo 19:9 encontramos las órdenes de Dios a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, vengo a ti en una nube espesa. Mire nomás el Señor cómo está diciendo cuál será su medio de transporte, cuál será su carruaje. Dice el Señor, en medio de una nube espesa. Bien, el Señor está indicándole a Moisés la forma que él ha de tomar para manifestarse al pueblo. Pero ya están en el monte Sinaí y le dice a Moisés, Éxodo 19:11, dígale al pueblo que deben estar preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de este pueblo. Noten ustedes que aunque no vieran alguna figura, aunque el pueblo no viera algo extraordinario, de cierto este pueblo vería lo suficiente como para convencerles que Dios estaba realmente entre ellos, y ordena a Moisés que se hagan todos los preparativos necesarios, porque lo que viene en adelante debe ser recibido de una gran o con una gran solemnidad, con un gran respeto, con una reverencia absoluta, que les da plazo de 2 días para que se preparen. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Dentro de lo que le dijo a Moisés, dígale a este pueblo que se aparten de sus tareas profanas, que se vuelvan a los oficios religiosos, que vengan en meditación, que vengan en oración para que reciban de los labios de Dios esa ley con devoción y reverencia. Además de ello, también el Señor les ordena que laven sus ropas. Bueno, no es que Dios vea que las ropas son algo muy importante, pero estamos muy seguros que a Dios le agrada que estemos limpios desde lo externo. A ver, esto ya lo hacemos casi de manera natural nosotros aquí. Díganme usted si usted se vino hoy con los zapatos más rotos que encontró, con la ropa más sucia de su trabajo, con el overol de trabajo. Dígame si usted se vino así. ¿Qué pensó usted para venir aquí? Bueno, estoy seguro y pienso que es así. Que usted no dijo, yo voy a un desfile de modas. Voy a mostrar mi último saco. Voy a ponerme esta corbata para que me la chequeen y se provoquen. Estoy seguro que ninguno de nosotros pensó de esta manera. Pero dijimos, hay que adecuarnos para la ocasión, porque estamos delante del Señor. Y nuestras ropas tienen que decir lo que hay adentro. Y eso pues lo digo con todo respeto. Y ojalá podamos arreglar esto.
Hermanos que vienen a la iglesia, sea al culto de oración o lo que sea, vienen con sus tenis, con sus jeans. Hermano, creo que deberíamos mirar delante de quién vamos a estar. Delante de quién vamos a estar. Si es delante de ustedes, bueno, merecen respeto y también merecen que uno se arregle. Pero es delante del Señor. Y el Señor le dijo a ese pueblo, laven sus ropas. Pero yo creo, hermano, que mientras este pueblo estaba lavando sus ropas, debían estar pensando no solo en presentarse limpios por fuera al Señor, sino también limpiando sus almas. Es necesario, hermano, que también su iglesia tenga una preparación para recibir y cumplir con estos solemnes mandatos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la mente distraída debe concentrarse. Porque los afectos impuros deben ser abandonados. Porque las pasiones que perturban el alma deben ser suprimidas. Y todo el cuidado de las tareas profanas deben ser suspendidas por un tiempo, por un momento, dejarlas de lado por un momento. Y así nuestros corazones estén preparados para recibir a Dios y sus ordenanzas. Nos debemos presentar ante el Señor con decoro. Y el decoro no solamente requiere ropas limpias, sino corazones limpios, porque hemos de ser recibidos en audiencia ante el trono del Señor. Miren ustedes lo delicado, lo respetuoso, lo santo que es el trono del Señor para llegar descuidadamente como si no pasara nada, hermanos, como presentarnos ante cualquiera en este mundo. Él ve nuestros corazones, hermanos, y los ve con más claridad que como los hombres ven nuestras ropas. Así que todos debemos estar preparados para atender la santa convocación a la que somos citados, a la que este pueblo está citado. En 3 días el Señor les iba a hablar. Tenían tiempo para arreglarse, tenían tiempo para pensar, tenían tiempo para dejar todas esas cosas y ahora dedicar su mente al Señor. Escuchen, hermanos, habrán oído de nuestros labios lo siguiente: preparémonos desde el día anterior y si podemos días antes, nuestro corazón para estar en el día del Señor. Porque es que estamos delante del Señor. Es en el día del Señor donde se debe tener todo el respeto, la reverencia de nuestro corazón. Él los ve. Así que, hermanos, yo entiendo, muchas veces nosotros hemos caído en el pecado, aún los tenemos dentro, pero hermanos, preparemos nuestras almas para tener ese encuentro con el Señor. Él nos va a hablar. Él nos está hablando. Así que si usted ve un gordito aquí hablándoles, no vaya a decir, es el gordito. No, hermanos. Hemos orado para que el Señor hable estas palabras y las entendamos. Así que, ¿qué era lo que el pueblo entonces debía escuchar con tal santidad y devoción? Ellos sabían qué era lo que iban a oír. Estaban ignorantes de qué era lo que iban a hacer, pero la antesala a recibir esto les estaba indicando que era algo supremamente serio y santo y que deberían poner cuidado a esto. ¿Y qué era lo que iban a recibir? La ley de Dios. El pueblo escucharía a Dios, recibiría su ley. El Señor dijo todas estas palabras. El Señor dijo todas estas palabras. Esto es todas las palabras de la ley moral de Dios, a la que normalmente se le llaman los 10 mandamientos. Estamos a punto de entrar en nuestro estudio de lo que son realmente los mandamientos.
Esos mandamientos que son la regla de vida y conducta. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios es excelsa, es gloriosa. Dios la santificó cuando la promulgó. Llega el día memorable, cuando el Señor habló a ese pueblo, cuando el Señor habló a nuestro corazón. Nunca, hermanos, escuchen, nunca se predicó, ni antes ni después, un sermón igual a este. No al que yo estoy predicando, sino cuando el Señor dijo, esto es lo que les voy a decir. Este sermón fue predicado en el desierto. ¿Quién fue el predicador? Dios mismo. Dios mismo. Su gloria apareció ante la vista de todo el pueblo. ¿Cuál púlpito utilizó? O mejor dicho, el trono que el Señor usó. Y el trono que el Señor usó, o el púlpito usado por el Señor, fue el monte Sinaí. Y observen ustedes cómo estaba decorado ese púlpito. Lo describe el versículo 16 del capítulo 19 de Éxodo. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. ¿Qué dijo el Señor cómo iba a venir? En una nube espesa. Y dice, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Hermanos amados, ¿notan la decoración? ¿Cómo estaría ese pueblo viendo ese espectáculo? ¿Estarían tranquilos? Hermanos, yo creo que el que mínimo estaba aplaudía con sus rodillas. Hermano, esto debió ser no solamente maravilloso, extraordinario, sino aterrador. Aterrador. Dijimos quién es el predicador. Hablamos del púlpito. ¿Cuál es la congregación? Todo el pueblo al monte, observando que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Éxodo 19, versículos 18 y 19. Ahí está la congregación en medio de este asunto. ¿Y cuál es el sermón? La gloriosa ley moral de Dios. ¿Y saben qué? Para hacer memoria por los siglos, el Señor la escribió con su propio dedo, lo que honró más su ley de un modo tan importante que ya no se lee acerca de escritura semejante. Éxodo 31, 18. Dice la escritura, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios habló en su santa ley? ¿Qué fue lo que le transmitió a este pueblo en su santa ley? Hermanos, nada más y nada menos que su santa voluntad. Y son esas palabras que nos llevan a los creyentes a cumplir con los deberes señalados por Él. En Sinaí Él habló, y como Dios, Él pronunció estas palabras. Y cuando Él pronunció estas palabras, vamos a tener cuidado de varios asuntos aquí. Y el primero de ellos, que debemos escucharlas en su totalidad. Bueno, ahí aparecerá ahorita. Que debemos escucharlas en su totalidad. Hermanos, las palabras de Dios son demasiado valiosas y ojalá corazón alguno no pierda ni una. No es lícito hacerlo, porque entonces
no estamos haciendo en su totalidad lo que Él ordenó. Yo sé, hermanos, que cuando usted y yo oramos, cuando elevamos nuestras oraciones al Señor, no queremos que el Señor olvide ni una de nuestras palabras, sino que todas ellas las reciba. Así debemos oír sus palabras cuando Él habla. De tal manera, hermanos, que quien tiene oídos sordos ante las demandas del Señor, clamará sin ser oído. Escuchemos lo que el Señor dijo y hagamos lo que el Señor ordenó, porque el día que oremos, Él nos oirá, porque si no cumplimos, no seremos escuchados. En segundo lugar, debemos escucharlas con reverencia. Toda palabra de la ley moral es un anuncio del cielo. Dios mismo es el predicador, lo que exige reverencia de parte nuestra, pues la palabra nos está diciendo que fue Dios quien habló todas estas cosas. Con veneración debemos atenderlas. Y un ejemplo de esta reverencia nosotros la vamos a encontrar con el mismo Moisés cuando estaba en el desierto y observó que había una zarza ardiendo. Y él dijo, voy a mirar qué pasa, porque se está quemando y sigue entera. Así que cuando él se acercó, el Señor le dijo, no te acerques. Esto está descrito en Éxodo 3, versículos 5 al 6. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces, ¿sabe qué hizo Moisés? ¿Qué nos dice la Escritura que hizo Moisés? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Escuchemos cuando Dios habla con reverencia. En tercer lugar, debemos recordarlas. Ciertamente todo lo que Dios habla es digno de ser recordado. Esas palabras son especialmente trascendentales en lo que concierne a la obediencia, a la santificación, a la salvación. ¿Cómo hemos de olvidar esto, hermanos? Si es lo que el Señor nos está indicando para que nuestro vivir en Él sea santo, hermano, ¿cómo hemos de olvidarla? Deuteronomio 32, 47 dice, porque no es cosa vana lo que el Señor dijo, es vuestra vida. Dice la Escritura. Nuestra memoria, hermanos, debe ser como el arca en donde Dios guardó la ley para testimonio. Escuchen, hermanos, las palabras de Dios deben ser como nuestro vestido, el cual nunca olvidamos nosotros ponérnoslo. O nos vamos a olvidar de ponernos el vestido y vamos a salir así. Eso no nos olvidamos. En cuarto lugar, hermanos, debemos creer en ellas. El nombre de Dios está inscrito en cada mandamiento. Y nosotros hemos escuchado por allí, hermanos, que los paganos, para legitimar sus leyes, afirman que fueron escritas por tal o cual persona, de nombres rimbombantes, etc. Pero les quiero decir, hermanos, que el linaje de la ley se remonta al cielo, en donde Dios habló estas palabras. Así que no hemos de dar reconocimiento al Dios del cielo con lo que dijo. Fue Él mismo quien dijo estas palabras. Entonces debemos creer en su ley moral porque procede de la voluntad y fueron exclamadas esas palabras por el Señor. La incredulidad debilita la virtud de la palabra de Dios, pues en Hebreos 4:2 la Escritura dice, pues no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Eso le pasó a Eva, hermanos. Eva creyó más en el diablo que en Dios. Y eso que fue Dios el primero que habló. El siguiente, hermanos, debemos amar los mandamientos. Debemos amar los mandamientos. El Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La ley moral replica. La ley moral es la copia de la voluntad de Dios. Es nuestra directiva espiritual, pues nos muestra los pecados que debemos evitar y los deberes que debemos cumplir. Los 10 mandamientos son un tesoro para enriquecernos. Son más valiosos, escucha hermano, son más valiosos que una montaña de diamantes. ¿Cuánto se regocijaría usted en encontrar una montaña de diamantes, hermano? Pero los mandamientos son mucho mejores que estos. Así que el salmista dijo en el Salmo 109, 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La ley de Dios contiene el bien y la verdad. El bien, porque los mandamientos no nos piden otra cosa que no sea el bien, y la verdad, porque Dios la pronunció. Así que esto sea el objeto de nuestro amor. Siguiente. Dice, debemos enseñarlas a nuestros hijos. El Señor lo encomendó de esa manera. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Padres, no solamente se les dijo a ellos en la antigüedad, se nos recuerda hoy a nosotros que nuestro deber, nuestro principal deber que tenemos es de impartir el conocimiento de la ley a nuestros hijos. Yo sé, hermanos, que es imposible que nosotros podamos impartirles gracia. No podemos concederla porque no nos es dado hacerlo. Pero lo que sí nos ha sido dado es el conocimiento de la ley de Dios y debemos llevar a nuestros hijos a ese conocimiento. Yo no sé, hermanos, pero cuando alguien me dice que quisiera tener una Biblia, esto es el mejor regalo que uno puede dar. Pero cuando alguien pide, quiero un PlayStation y un teatro en casa y cosas como estas, creo que aquí tenemos problemas, porque entonces estamos viendo lo que hay en el corazón. Hermanos queridos, es un santo deber de nosotros como padres dejar provistos a nuestros hijos con las palabras del cielo. Es un santo deber instruirlos en la ley de Dios. Si Dios pronunció estas palabras y lo hizo, bien podemos repetírselas a los hijos para que vivan con ellas y en ellas. El siguiente, debemos y es preciso obedecer la ley moral. Nuestro Rey y Dios pronunció estas palabras y sus palabras exigen obediencia total. Yo no sé si usted puede percibir en lo que el Señor hasta aquí ha hablado, donde nos dé más o menos la idea que debemos cumplir parcialmente su ley. O sea, si el Señor dijo, bueno, por si acaso y les queda algún tiempito, pues hagan esto o aquello, si bien quieren. El Señor ordenó. Y cuando dice ordenó, eso es un mandato imperativo. O lo hace o lo hace. Tiene esas dos opciones. Tenemos esas dos opciones. Eso es lo que el Señor dijo. Es decir, nosotros no podemos cumplir unos mandamientos y otros sí. La voluntad de Dios, de nuestro buen Dios, es que se cumplan todas las palabras y sean igualmente obedecidas. Pues en su justicia, Dios no pasará por alto el quebrantamiento de una sola ley y someterá a los hombres por medio de esa citación a la obediencia a las leyes.
Noten ustedes hoy que estamos observando por ahí. Señalamos fuertemente a una iglesia, la Iglesia Católica Romana. ¿Sabe qué hizo la Iglesia Católica Romana con el Decálogo? Pues bien, con el mandamiento número 2, le pasaron ¿cómo se llama? La guillotina. Lo olvidaron. Por eso son sus prácticas. Pero para que esto les dé 10, entonces tomaron el 10º mandamiento y lo dividieron en 2. Entonces 10 cuentas claras. Aquí estamos, hermanos, con una igualdad. Eso dicen ellos. Pero, hermanos, sucede que lo más peligroso y lo más pecaminoso que hay es que cuando Dios dio más luz a su iglesia o ha dado más luz a su iglesia, hagamos cosas como estas. ¿Cuántos mandamientos son? No escuché, hermano. ¿Sonido? 10. Algunos están dudando. Son 10, hermanos. ¿Estamos claros con eso? Absolutamente. Entonces, ¿por qué cumplimos a medias ciertos mandamientos? Hermano, vamos nada más al 4º mandamiento. ¿Qué dice el 4º mandamiento? Acuérdate del día de reposo. Hasta ahí, déjelo ahí. Acuérdate del día de reposo. No acuérdate de unas horas en el día. ¿Dice horas? Día. ¿Y cuánto es un día? Desde que empezó a la madrugada hasta que el reloj rompa otra vez en la otra madrugada. Es el día. Es el día. Hermano, lo más peligroso es que la iglesia cristiana ha entrado en esta práctica de desconocer la totalidad de la ley de Dios y practican unos y olvidan otros. ¿Dónde está que tenemos que cumplir 9:30? 9 y un pedacito. U 8. Tal vez 7. El Señor es amor, el Señor es bondad, Él nos conoce. Él nos perdona esos pecadillos. Hermanos, la ley de Dios es para obedecerla. ¿Lo venimos diciendo o no lo venimos diciendo? Hermanos, ¿por qué entonces cercenar los mandamientos? ¿Por qué cumplir en la mitad? ¿Por qué hacer lo que el Señor dijo que no deberíamos hacer? ¿Y por qué no hacer lo que Él ordenó que sí tenemos que cumplir? Hermanos, la sentencia está dada. Y en Apocalipsis 22:19, esta es la sentencia. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo, lo dice la Escritura. La ley moral entonces es como una regla de gobierno para el creyente. Hermanos, esto no quiere decir que el creyente se encuentre bajo la maldición de la ley, sino sometido a los mandamientos. Tampoco quiere decir que la ley sea un Cristo, sino un ayo que nos guía hacia el Señor. Tampoco con esto se afirma que la ley salva, sino que santifica. Dios dejará de lado las oraciones de quienes dejan la ley de Dios de lado y que no aceptan la ley de Dios para gobernarlos, porque al final esa ley los juzgará y los condenará. Y tercero, Dios es nuestro Dios. Hermanos, y aquí sí quiero que ya estemos muy atentos. La próxima vez que, si el Señor me permite pararme aquí, hemos de hablar del primer mandamiento. Y para hablar de ese primer mandamiento, yo quiero ser muy claro con esto que queda aquí. Que quiero que quede en su retina, en su corazón, en su alma, hermano, que esto no lo vaya a olvidar. En el versículo 2 de nuestro texto, el Señor dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
aunque estas palabras iban dirigidas especialmente al pueblo de Israel y forman parte también, estas palabras también han de formar parte en medio de los santos en todo tiempo y lugar, nos está diciendo a la iglesia por qué Dios se convirtió en nuestro Dios. Y la respuesta es que Dios se convirtió en nuestro Dios a través de Jesucristo. La iglesia lo tiene que reconocer así, porque Cristo es el mediador. Cristo, ya lo estamos observando. Creo que ahora vendrá la enseñanza sobre cristología y hemos aprendido que Cristo es el mediador en la Trinidad. Él es Emmanuel. Eso significa que es Dios con nosotros. Por su muerte creó este vínculo, creó esta unión, nos amparó bajo el pacto y se convirtió en nuestro Dios por varias razones. La primera, porque su gracia está con nosotros. Porque su gracia está con nosotros. Es la que nos proporciona la verdadera acreditación en Él. Por su gracia nos ha dado la fe en Cristo y por la fe nos convertimos en uno con Él. Confiamos en su misericordia y en la sangre de nuestro Dios y eso lo convierte en nuestro Dios. Hermanos, estoy hablando de que Dios es nuestro Dios. En segundo lugar, ¿por qué Dios es nuestro Dios? Porque tenemos las arras de su Espíritu. Dios ha concedido de su Espíritu Santo a los que tienen el propósito de convertir en herederos suyos. El Espíritu nos ha sellado, dice 2 Corintios 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que sabemos que es nuestro Dios, y allí en donde Dios da su Espíritu como arras, se entrega a nosotros en porción. Dios es nuestro Dios. ¿Por qué Dios es nuestro Dios? Porque nos dio corazones obedientes. En tercer lugar, nos dio corazones obedientes. Somos los que obedecemos sus mandamientos, así vayan en contra de nuestra voluntad. Hermanos, ¿a cuánto nos gusta que el Señor diga que este primer día es día del Señor? Cuando, ay hermano, el parquecito, mire el solecito, mire, ir al parque a ver, comer paletas es lo más delicioso. Hermanos, a nosotros nos gustaría, la carne grita porque esto pase. Pero ¿qué es lo que dice el Señor que debemos hacer? Obedientes a lo que Él nos está enseñando. Su Santo Espíritu nos ayuda en esta obediencia y nos agrada hacerlo. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esta sea verdad las palabras de la iglesia. En esto conocemos que Dios es nuestro Dios. ¿Por qué conocemos que Dios es nuestro Dios? En quinto lugar, porque somos partícipes de Él cuando defendemos sus intereses. Nos manifestamos a favor de la causa del Señor. No olvidemos que en 1 Timoteo 3:15 el Señor dice que somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Reivindicamos su verdad en donde su gloria está puesta en juego. No hay mejor señal para decir que Dios es nuestro Dios cuando defendemos sus intereses. Además de todo esto, y ya hemos de entrar al mandamiento para saber que Dios es nuestro Dios, porque cuando el mal viene a golpearnos, no vamos a sufrir su aguijón, porque Dios es nuestro refugio. Nuestra alma estará a salvo. La muerte no nos puede dañar. El alma está resguardada en las promesas del Señor, escondida tras las heridas de Cristo y oculta en el decreto de Dios. ¿Qué más seguridad
tenemos en Dios. Él es nuestro Dios. Dios es nuestro Dios, porque todo lo que hay en Dios es nuestro. Hay un océano infinito de bienaventuranzas y hay suficiente en Él para llenarnos. Es nuestro Dios porque nos amará siempre y completamente. Cada día hace por nosotros todo lo necesario. Nos da paz en medio de las dificultades. Nos da seguridad en medio de las pruebas. Solo Él puede soportar nuestras debilidades. No nos destruirá cuando fracasamos, cuando pecamos. Puede castigarnos, pero su vara y sus tijeras de podar serán usadas por Él, pero no su hacha sangrienta. Hermanos, Dios es nuestro Dios, una vez y para siempre. Salmo 48:14. Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que depositemos nuestras cargas sobre Él, porque las cargará. Esas cargas de nuestros temores, de nuestras necesidades y de nuestros pecados. El Salmo 55:2 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo. Aprendamos a estar satisfechos. Nos han venido enseñando, hermanos. Tengamos un contentamiento precioso. Aunque tengamos menos de otras cosas, porque el contentamiento es una joya rara. Y termino aquí con un mensaje para aquellos que están sin Cristo. Voy a hablar con usted, amigo, porque usted ha venido siendo ilustrado acerca de la ley de Dios. Y los jóvenes, no miren para otro lado, porque estoy hablando es con usted. Me voy a dirigir a usted niño que me escucha, porque usted no tiene a Cristo y usted ha venido aprendiendo sobre estas cosas, porque también la ley fue puesta delante de ustedes para que la cumplan, porque la ley vino a declararles su pecado y de cómo usted se encuentra tan alejado de Dios por sus maldades. Un pecador que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, puede desenvolverse en esta vida y estar satisfecho con lo que tiene. Puede tener salud, trabajo, algunos bienes. Pero ¿sabe qué le quiero decir? Esas son muletas que usted tiene, pero le quiero indicar algo, que esas muletas están podridas. Y esas son las que lo sostienen en esta vida. Pero algún día esas muletas se van a partir. Porque como le dije, están podridas. Y su corazón se va a hundir en la desgracia y el castigo eterno en el infierno. A ver, le quiero contar en unos minutos que hubo un hombre llamado Noé, que Dios usó para advertir el castigo que Dios enviaría a los hombres por sus maldades. Dios los amenazó con destruirlos con un diluvio y no creyeron, se mofaron de Noé. Y cuando vino el diluvio, las aguas comenzaron a inundar los valles y ahí sí corrieron presurosos. Pero como no pudieron entrar, corrieron hacia los lugares más altos. Pero como las aguas inundaron los montes, suponemos se pudieron subir a los árboles más altos, y cuando el agua cubrió los árboles, entonces los corazones se detuvieron y se esfumó toda esperanza de salvación. Está sucediendo lo mismo con usted hoy. Usted está usando sus propios recursos para evadir el llamado de Dios. No espere perder el consuelo y el llamado de Cristo para su alma. No espere que la muerte se lleve todo.
Hoy es día de salvación para quienes vienen a Cristo en arrepentimiento y fe y que creen que el Salvador es Cristo y que Cristo es el Señor. Finalmente termino con este texto y escuchemos lo que dice, porque hay un gran privilegio de tener a Dios por nuestro Dios. El Salmo 144:15 dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Oremos.